Déjame preguntarte una cosa. ¿Alguna vez te has parado a calcular el número que necesitas para conseguir tu libertad financiera? Bueno, pues muchos de nosotros cuando nos preguntan cuánto dinero necesito en el banco para conseguir nuestra libertad financiera, decimos 10 millones o necesitaría 20 millones en el banco, cuando esos números en realidad están muy inflados. En realidad mucha gente no se ha parado a pensar lo que necesitaría para conseguir la libertad financiera y por tanto esos números se ven muy lejanos y casi imposibles de llegar a esas cantidades. Por lo tanto, lo que quiero hacerte ver con este vídeo es que vas a poder calcular exactamente el dinero que necesitas para tu libertad financiera y encima ese número no te va a parecer muy lejano porque lo vamos a dividir en diferentes niveles de libertad financiera, lo que va a permitir que nos podamos marcar objetivos en el corto, mediano, en el largo plazo. Creo que va a ser un vídeo bastante interesante, así que nada más, empezamos. Lo primero de todo es decirte que para calcular estos niveles de libertad financiera partimos de una base en la que no tenemos deudas tóxicas y también tenemos un fondo de emergencia ya construido con nuestros ahorros. Así que básicamente para empezar en estos niveles de libertad financiera tenemos que empezar con esa situación y que es básicamente ser solventes en el corto y mediano plazo. Muy bien, pues el primer nivel sería el nivel básico, que sería la estabilidad financiera. Este nivel digamos que es el de casilla de salida. En este nivel tú estás recién salido digamos de una carrera o de una formación y empiezas a recibir tus primeros ingresos, ya sea por un trabajo que has conseguido, una empresa que has montado, lo que sea. Tú empiezas a recibir tus ingresos y digamos que ya puedes ser independiente del dinero de tus padres o de tus familiares o del Estado, lo que sea. Este es el nivel más básico y ni siquiera se podría considerar como libertad financiera, ya que tenemos que trabajar por el dinero y para poder pagar pues facturas y poder vivir de una manera sin depender del dinero de otros. Pero bueno, esta es la casilla de salida y se puede considerar que está muy bien llegar a este primer logro cuando conseguimos nuestro primer trabajo o cuando estamos generando nuestros primeros ingresos. El siguiente paso es el de seguridad financiera. Digamos que pasan los años y tú tienes un trabajo estable o una actividad empresarial que te da dinero mes a mes y ya tienes un fondo de emergencia bien ahorrado y ya tus ahorros empiezan a crecer. Llegados a este punto, tú vas a tener que hacer que tu dinero trabaje por ti. Así que rápidamente quiero hacer un paréntesis y recordarte que cuando llegas a este punto ya deberías saber que para generar una riqueza y una libertad financiera no nos basta solo con acumular dinero y ahorrarlo, sino que tenemos que invertirlo. Así que para ello te recomiendo que te suscribas a este canal y que te pases por el resto de vídeos que te explican un poco la metodología general para poder llegar a que el dinero trabaje para nosotros. Ahora bien, quiero que pienses qué significa seguridad para ti. Pues eso mismo, sentirnos seguros. Al final, tener nuestras necesidades básicas cubiertas. Y cuando digo necesidades básicas, digo pues el techo en el que vivimos. Eso puede ser la hipoteca que pagamos o el alquiler que pagamos, más los gastos asociados con esas hipotecas, que puede ser luz, agua, gas, etc. Sabremos que habremos llegado a ese nivel cuando el total del dinero de nuestras inversiones puedan cubrir esos gastos. Y para ello os voy a poner un ejemplo escrito. Muy bien, para saber si estás en este nivel, lo que vamos a hacer es calcular lo que nos cuesta nuestra hipoteca al mes, que por ejemplo en mi caso, voy a poner todo en mi caso sabiendo que yo vivo en un país determinado con un nivel de vida determinado, y mis gastos al mes son de 300 euros y unos gastos asociados de 80 euros. Esto es la hipoteca y estos son los gastos. Muy bien, pues para nosotros calcular, saber si estamos en la seguridad financiera, lo que tendremos que hacer será calcular esos gastos por 300. Estos 300 salen de calcular el múltiplo de 25 años por 12 meses, que si recordáis es el múltiplo de la regla del 4%. Entonces eso nos va a dar 114.000 euros acumulados en nuestras inversiones. Si vosotros sabéis la regla del 4%, nosotros podemos calcular eso por un 4% y saber que vamos a tener al año indefinidamente, gracias a nuestras inversiones, un total de 4.560 euros, que si lo dividimos entre 12 meses nos dan 380 euros al mes. Como habéis visto, gracias a tener una inversión acumulada de 114.000 euros, sería capaz de tener cubierto mi hipoteca y mis gastos gracias a la regla del 4%, que si no sabes lo que es, te repito,
te la dejaré por aquí arriba en el que se explica exactamente en qué consiste esa regla. En mi opinión, este es uno de los pasos más reconfortantes porque es darte cuenta de que ya pase lo que pase, tus inversiones van a cubrir tanto tu vivienda como los gastos asociados a tu vivienda. Siempre vas a tener un techo donde poder vivir. El siguiente nivel es el de la vitalidad financiera. Y es que cuando vas avanzando entre un nivel y otro, vas a ir viendo cómo pasar del nivel de estabilidad financiera, es decir, desde 0 hasta 114.000 euros en mi caso, puede sonar algo difícil de llegar, no tanto como los 10 millones que hablábamos al principio, pero sigue siendo un camino que hay que recorrer. Como irás viendo en los siguientes niveles, ese pasar de un nivel a otro se va a ir acelerando gracias al interés compuesto. Así que ahora hablemos de la vitalidad financiera. Para la vitalidad financiera quiero que te imagines que no solo tienes tus gastos de vida cubiertos, es decir, tu techo, tu hipoteca y tus gastos asociados al alquiler y todo eso, sino que también vas a tener cubiertos la parte de las compras, es decir, cuando vas al mercado a comprar la comida, y también una parte de tu ocio mensual. Eso puede ser salir a restaurantes, salir por ahí a tomarte unas cervezas, lo que sea. Es decir, llegados a este nivel, a la vitalidad financiera, nuestras inversiones deben cubrir nuestro día a día, nuestras actividades en nuestra rutina diaria. Esto va a ser muy poderoso porque ya vamos a tener cubierto nuestra rutina diaria y todo lo que generemos gracias al trabajo y gracias a nuestra empresa o gracias a nuestras empresas va a ir directamente a acelerar ese proceso y empezar a generar rápidamente esa riqueza para llegar a los siguientes niveles. Para calcular la vitalidad financiera haremos los gastos de vida básicos que habíamos comentado anteriormente, que en mi caso son 380, y le sumaremos, como hemos dicho, el de mercado o comida y el de ocio, que en mi caso yo pongo siempre 150 y 150 en cada categoría, digamos. Eso nos va a dar una suma de 680 euros. Es decir, yo con 660 euros al mes estoy cubierto de todas mis compras, de la comida, de salir a restaurantes a tomarme algo y encima también tengo cubierta mi casa y mi hipoteca. Todo eso lo vamos a multiplicar por 300, como hemos dicho antes, lo cual nos va a dar 204.000 euros. Que eso multiplicado por la regla del 4%, podremos vivir indefinidamente de esos 204.000 euros que se convierten en 8.160 euros al año, que como ya hemos visto, eso dividido entre 12 meses nos da 680 euros al mes. Como veis, este es un paso en el que todavía no somos totalmente libres financieramente. Digamos que para alcanzar esa libertad financiera deberíamos sumar también ciertos gastos que no son del día a día, es decir, viajes, salir por ahí a hacer una aventura, gastos médicos, etcétera, etcétera. Y esto es lo que nos lleva al siguiente nivel. Para el nivel de independencia financiera, como ya he dicho, tendremos que añadir nuestros gastos orientativos de cuánto dinero extra queremos para hobbies, poder viajar ilimitadamente o atender imprevistos que vayan surgiendo. Para ello lo que vamos a hacer va a ser sumar los gastos de antes, esos 680 euros, y le vamos a añadir en mi caso yo planeo unos 300 euros al mes de viajes o imprevistos o lo que sea. Estos 300 euros al mes nos va a dar aproximadamente unos 1.000 euros que multiplicado por 300 nos va a dar que tenemos que tener acumulado en inversiones, ya sabéis que cuando digo inversiones puede ser fondos indexados o real estate o diversas clases de inversiones, y eso multiplicado por un 4% nos va a dar unos 12.000 euros al año que podremos vivir de estas inversiones ilimitadamente. Esto, como ya sabéis, entre 12 meses es 1.000 euros al mes. Digamos que podremos ser independientes financieramente con, en mi caso, 1.000 euros al mes porque ya tendré cubierto tanto mi hipoteca como mis gastos de alquiler, como cualquier gasto de compra, de salir a tomar cervezas y encima destinaré 300 euros a poder viajar o a poder hacer otras actividades, otros hobbies, podré aprender a hacer cualquier habilidad y en este momento además podré decir que ya no dependeré de un trabajo
podré trabajar si quiero para seguir acelerando mi proceso hacia la libertad financiera, como veremos ahora, o podré simplemente retirarme parcialmente o trabajar solo en proyectos que yo quiera. Digamos que es un nivel muy interesante porque ya tengo asegurado todos mis gastos de vida más un poquito más. Finalmente llegamos al nivel de la deseada libertad financiera. Es en este nivel en el que realmente ya lo tenemos todo cubierto, pero además podemos empezar a expandir toda nuestra libertad hacia los demás. Es decir, aquí tendremos dinero para poder destinar a proyectos caritativos, a hacer un voluntariado, a ayudar a nuestros familiares, a ayudar al resto de personas a que consigan una estabilidad en sus vidas de cualquier forma. Es decir, podremos empezar a dar hacia los demás. Con la libertad financiera, lo que yo he planeado es que le sumemos a los gastos de independencia financiera un 30%, es decir, los 1.000 euros de antes más un 30%. Eso, en mi caso, serán unos 1.300 euros. Con esos 1.300 euros los vamos a multiplicar por 300, como hemos hecho anteriormente, y eso nos va a dar aproximadamente unos 400.000 euros. Con esos 400.000 euros, como siempre, los multiplicamos por la norma del 4% y eso nos va a dar alrededor de unos 15.000 o 16.000 euros al mes. Al año, perdón. Esos 16.000 euros al año, como sabéis, si lo dividimos por 12 nos va a dar que tendremos aproximadamente 1.300 euros. Como conclusión, podríamos ver estos niveles como una especie de pirámide. Y vemos que aquí en el nivel base es el de la estabilidad financiera en el que empezamos a acumular nuestros primeros ingresos, ¿vale? Luego llegaría el de seguridad financiera en el que en mi caso llegaría a acumular unos 114.000 euros en patrimonio invertido para poder vivir en el nivel de seguridad financiera. Más adelante, como hemos visto, vendría el de vitalidad financiera, que para eso, en mi caso, necesitaría alrededor de unos 204.000 euros invertidos, ya sean fondos indexados, un par de apartamentos alquilados, etcétera, etcétera. Más adelante vendría el de independencia financiera, que como hemos dicho, en mi caso, necesitaría de 300.000 euros para poder alcanzar ese nivel y vivir con total independencia sin necesitar de un trabajo. Ahora, para llegar al de libertad financiera, como hemos visto, en mi caso yo necesitaría alrededor de unos 400.000 euros. Como veis, esto es muy diferente a esos 1.000.000, 2 millones, 10 millones que la gente se imagina que necesita tener en el banco para conseguir su libertad financiera. Con este vídeo lo que os he querido enseñar es que, por un lado, podéis calcular exactamente vuestra libertad financiera. Quiero decir que estos ejemplos los he hecho yo con mis gastos de vida real en el día a día y que puede variar dependiendo del país en el que vivamos, de los ingresos que recibamos, etcétera, etcétera. Cada uno tiene un camino diferente y cada uno podrá hacer los cálculos que él considere. A lo mejor para la libertad financiera, en vez de un 30% extra, quiere ahorrar un 50% extra para estar totalmente seguro. Eso depende de cada uno. Lo que quiero que veáis con este vídeo es que podemos dividir esta libertad financiera en diferentes pasos y que yo, como habéis visto, para necesitar mi libertad financiera, de nivel en nivel solo tengo que aumentar 100.000 euros, luego otros 100.000 euros, luego otros 100.000 y luego otros 100.000 hasta llegar a 400.000. No necesito ni siquiera medio millón para llegar a mi libertad financiera. Como he dicho, esto ha sido un ejemplo, estas cosas pueden variar muchísimo, no sabemos el día de mañana qué puede pasar, pero quiero que hagáis ese ejercicio y me digáis en los comentarios dónde estáis vosotros ahora mismo. ¿Estáis en la estabilidad financiera? ¿Estáis en la seguridad financiera? Más o menos saber un poco dónde estáis. Y si habéis tenido alguna duda o queréis comentarme cualquier cosa, dejármelo en los comentarios y como sabéis yo siempre respondo lo antes posible. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo.